Bienvenidos a Creepistan. El día de hoy les tengo un capítulo especial por demás. Y es que, así como lo leyeron en el título, estaré contando historias acontecidas en épocas navideñas, o bien épocas decembrinas. Y es que en estas fechas pasa algo curioso. Muchos de ustedes me han dicho que la vibra en este mes se siente rara, y que más cosas negativas pasan, cosa contraria a lo que uno esperaría. La primera historia que estaré contando pertenece a un suscriptor que asegura que tuvo un tipo de contacto con una entidad que muchos denominan Krampus. Y es que esta entidad es antiquísima, tiene muchos años de supuestamente existir. Proviene de Alemania y él hizo un tipo de contacto o ritual para atraerlo. Es así que sin más, pasemos con la historia de este suscriptor. Un suscriptor anónimo nos cuenta una historia que tiene que ver con uno de los personajes del lado oscuro de la Navidad. Su historia es extraña por demás y hace que nos pensemos dos veces si es que cosas de este tipo pueden pasar en estas épocas del año. Pasemos con su historia. Hola Stan, como ya sabes, ya nos encontramos cerca de Navidad. Y recientemente, mientras compartí un rato de ver la televisión con mis primos, vimos que pasaron la película de Krampus, el terror de la Navidad. Esto hizo que recordara cuando, a los 16 años, traté de invocar a este supuesto ser, y me gustaría contarte la historia. Como ya lo dije, esto pasó cuando tenía 16, época cuando uno es joven y un tanto tonto. Era diciembre y me encontraba solo en casa, ya que mi papá trabajaba. Mi mamá visitaba a mi abuela junto con mi hermano menor, y mi hermano mayor en ese entonces estudiaba afuera, por lo que me encontraba solo en casa viendo la TV. Cuando en eso, en el canal 5, noté que estaban pasando la película de Krampus, misma que te mencioné al principio. En esa época era muy entusiasta de lo paranormal, por lo que cuando terminó la película me puse a investigar más del personaje de Krampus en la computadora que compartía con mi hermano, ya que nunca antes había escuchado hablar acerca de este personaje. Por cosas que solo el algoritmo de ese tiempo entiende, me topé con un video titulado ¿Cómo invocar a Krampus? Traté de buscar de nuevo ese video, pero no lo encontré. Supongo que al ser tan viejo ya fue eliminado, o quién sabe. En el video solo se observaba una imagen de Krampus con un niño, mientras una voz en loquendo te narraba los pasos y materiales necesarios para la invocación. Lo siguiente es un tanto parafraseado de lo que yo alcanzo a recordar, ya que fue hace algunos años, Stan, pero los pasos que seguí, así como los materiales que usé, son los siguientes. Primero necesitabas una hoja de papel, la cual obviamente no fue difícil de conseguir. Luego tenías que dibujar un círculo con un copo de nieve en el centro, aunque recuerdo que yo dibujé un asterisco. Y también necesitaba un carbón, que lo saqué de un fogón afuera de mi casa. Y por último, tenías que colocar una vela que ya estuviera usada, esto en medio del círculo, y sobre el copo de nieve previamente dibujado. Recuerdo que el video era muy claro sobre que tenías que encender la vela, cerrar los ojos y cantar una canción navideña, y así lo hice. No recuerdo exactamente qué canción canté, pero en el video te decía que esta invocación tenía que hacerse en diciembre, antes de Navidad, y enfrente del pino navideño. También hacía una especial advertencia sobre que no abrieras los ojos hasta que te sintieras seguro. Recuerdo muy bien que cuando terminé la canción navideña, sentí muchísimo frío y pude escuchar el pino con sus esferas moviéndose, como si soplara mucho viento, pero estaba dentro de mi casa y en mi sala no había corriente de aire, así que era imposible. Me planteé la idea de abrir los ojos y olvidarme de esto, pero escuché un ruido como de un costal lleno de piedras siendo arrastrado por la loseta de mi sala. En este momento pensé que ya todo había ido demasiado lejos y que a mí me pasaría algo, pero seguí sentado con mis ojos cerrados, rogándole a cuantos santos conozco que mis familiares llegaran. No sé cuánto tiempo estuve así, pero el frío desapareció poco a poco. Pero aún así me esperé unos minutos más para sentirme seguro y abrir los ojos.
Cuando lo hice, noté que la vela se había consumido por completo y que había varias esferas de pino regadas por todos lados. Unas estaban rotas en el suelo. Limpié todo y tiré la vela junto con el papel y las esferas rotas a la basura. Gracias a Dios, mi mamá, junto con mi hermanito, llegaron a casa y nunca les dije la estupidez que hice. No te culpo por no creer mi historia. A mí me cuesta pensar que tal vez sí invoqué algo aquella vez, en vísperas de Navidad. Tal vez no exactamente el Krampus, pero sí otra cosa parecida. Sea lo que sea, afortunadamente simplemente se quedó en eso, en una experiencia rara que no debí de haber hecho. Solo tengo que decirte que el resto del mes de diciembre de ese año me sentía acechado, como si estuviera algo cerca de mí, pero afortunadamente jamás vi nada. Sin más, Stan, te mando un fuerte saludo y gracias por leerme. En el grupo de Facebook pregunté si ustedes habían tenido anécdotas sucedidas en Nochebuena o en épocas decembrinas, y bueno, aquí varios de ustedes me comentaron sus pequeñas experiencias en estas fechas. Chris Carrillo, por ejemplo, nos cuenta algo por demás curioso. En la Nochebuena del año 2000, mi familia y yo nos encontrábamos cenando como de costumbre. Sin embargo, esa vez se escucharía algo difícil de entender, pero oímos claramente como si hubieran caballos en el techo. Se oían varias pezuñas y algo muy pesado que parecían ir jalando. Cuando quisimos salir a ver, no había nada, solo la quietud de la noche. Yo estaba muy pequeño y recuerdo que me emocioné, ya que pensé que era Santa Claus, pero mis papás no se mostraban muy alegres por esa visita. Cabe destacar que nosotros estábamos en un municipio que, aunque todavía no era muy habitado, tampoco era una zona rural. Al día siguiente nos subimos al techo y vimos una especie de golpes en el mismo, como si hubieran pisado con gran fuerza. Pasó el tiempo y nunca más volvimos a escuchar algo así. Esta es una historia que, aunque la hemos contado a pocos, casi nadie nos cree, pero yo estoy seguro de lo que escuchamos esa Nochebuena del año 2000. Saludos, Stan. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis para esta historia? Es extraña por demás y deja pensando mucho, ya que ¿de qué rayos se trataba? ¿Brujas? ¿Algún tipo de Krampus? Esto lo digo por la observación de las pezuñas. ¿O qué habrá pasado ese día? Escríbeme en los comentarios tu hipótesis acerca de la historia. Estefi López nos cuenta: hace aproximadamente unos 5 años, más o menos, estábamos mi mamá, mi hermano, un amigo de mi hermano y yo en Año Nuevo. La pasamos solos nosotros 4. Cenamos, convivimos un rato y eran aproximadamente las 2 a.m., ya del día 1 de enero. A lo lejos escuchamos ladrar a los perros y el ambiente se tornó pesado. Y a lo lejos escuchamos un lamento. Pensé que a lo mejor era el calor de las copas, pero a los 5 minutos se escuchó más fuerte y más cerca. Nos dio tanto miedo a los 4 que mejor nos fuimos a dormir. Al amanecer fue el comentario de toda la cuadra, ya que no solo nosotros lo escuchamos, sino varios vecinos, y se llegó a concluir que lo que escuchamos fue a la Llorona. Pero ¿por qué se manifestó justamente ese día? Jamás lo sabremos. Y bueno, Stan, te mando saludos y te deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Max nos cuenta: buenas noches, Stan. Esto me pasó hace un año, exactamente en Nochebuena. Vivo en un pueblo que está cerca del bosque, y por eso de las 2:30 de la madrugada se escuchan risas y se ven siluetas del tamaño de una persona que se mueven entre los árboles. Esa Nochebuena, uno de mis gatos estaba temblando y gruñía a uno de esos árboles. De pronto, escuché que algo se movía por las ramas del árbol, y pensé que sería una ardilla o un mapache o tal vez otro gato. Alumbré con la luz de mi celular, pero no es muy buena que digamos.
Al momento de iluminar, vi como algo se bajaba rápidamente del tronco del árbol. Era un gato, pero este gato era totalmente blanco, pero con los ojos totalmente negros, como si solamente fueran las cuencas de estos. Estaba parado en dos patas y solo miraba hacia mi dirección. En el momento en el que se manifestó este gato, el mío salió corriendo de regreso a mi casa. Stan, sin mentirte, esa cosa articuló una palabra y clarito lo escuché decir: largo. Esa cosa me empezó a gruñir, pero su gruñido era bastante fuerte, como si una persona me estuviera gruñendo literalmente. Del miedo, me quedé en shock y no podía moverme hasta que me gritaron que me regresara y volteé. Cuando volteé de nuevo para ver al gato, este ya no estaba. Rox nos envió un correo contándonos su historia. Hola Stan, vi tu mensaje en el canal de Instagram La Secta de Stan y no me pude resistir a mandarte mi experiencia. Esto pasó hace ya unos años, tipo 2011 o 2012. Estaba bastante pequeño, unos 4 o 5 años más o menos. Solo diré que pasó en el estado de Veracruz y me acuerdo que esa vez pasé la Navidad con mi familia de mi lado materno. Era entre el día 22 y 23 de diciembre, bastante tarde en la noche. Como casi a todo el mundo, a mí me dieron ganas de hacer del baño en plena noche. Por eso de las 3 o 4 de la mañana, entonces me levanté y emprendí el camino al baño. Pasé por el cuarto de mis abuelos y entré al baño. Desde este, hay una vista por una pequeña ventana que da hacia el patio. Hay muchas cosas que están ahí desde hace muchos años, así que cuando terminé de hacer mis necesidades, recuerdo que oí como los perros estaban ladrándole a algo. Mi curiosidad me hizo subirme sobre una cubeta para ver por esa pequeña ventana de la que te platico. Fue ahí cuando, al mover un poco la cortina, vi una especie de mujer. Aquella mujer parecía estar flotando. Estaba vestida con una especie de túnica de color blanco y su pelo era largo, oscuro y se alzaba y se movía con el viento. La mujer era pálida y sus manos estaban juntas con sus dedos entrelazados, así como algunas personas rezan, y juro por Dios que parecían no tener ojos. Desde muy niño he escuchado muchas cosas de este tipo de experiencias y leyendas. Se decía mucho sobre la Llorona, chaneques, duendes, brujas, nahuales y más cosas sobre las cuales siempre he tenido un interés. Eso sería todo por mi parte, Stan. Espero que esta historia capte tu interés y tenga una aparición en tu video. Mucha suerte para todos tus proyectos. Mariela Chávez nos cuenta: me llamo Mariela, soy de la Ciudad de México. Esta es mi historia acontecida en épocas decembrinas. En mi hogar han pasado muchas cosas extrañas. Te contaré una de ellas. Recuerdo que yo tenía 8 años. Como te digo, fue en épocas de diciembre. Estaban mis tíos, mi mamá y mi abuelita viendo qué harían para la cena navideña. Quedaron que se haría barbacoa. En ese entonces teníamos un jardín y un pino muy grande. Al lado del pino hicieron un hoyo para hacer la barbacoa. Entonces recuerdo que hablaban de lo que pasaba en mi casa, las cosas sobrenaturales que ocurrían. Después de eso mi tío echó la cabeza del chivo para que ésta con todo su cuerpo se cocinara. Pero entonces, y sé que no me vas a creer, la cabeza empezó a hacer el sonido que hacen los chivos y la cabeza se movía. Fue muy espantoso, tanto así que a nosotros, los niños, nos metieron a la cocina de mi abuelita. Mi tío con un machete le pegó, pero no paraba de hacer ruidos extraños. Creo que está de más decirte que ese animal había sido sacrificado muchas horas antes. Mi abuelita entonces empezó a decir muchas groserías. Mi tío hasta se quedó sin palabras. Estaba en shock y no sabía bien qué hacer. Mi abuela decía que era el diablo. Te lo juro, Stan, que en mi casa han pasado muchas cosas muy raras. Han venido padres a bendecir el terreno, pero aún así se sienten muchas cosas inusuales. Espero que me creas, Stan. Esta es mi historia más rara acontecida
en épocas decembrinas. Bruno Abundis nos cuenta: esto pasó hace un par de años, cuando iba a visitar a mis abuelos a un pequeño rancho de Veracruz durante la Navidad. Solía ir gran parte de mi familia, mis primos y hermanos durante la primera noche. Hicimos una fogata y comenzamos a narrar historias de terror. Mi abuela nos escuchó y se acercó a nosotros, y fue entonces que contó una historia de cuando era pequeña. Ella nos dijo que existía un brujo en ese pueblo que practicaba todo tipo de cosas, rituales y magia negra. Era muy famoso y venía gente de otros pueblos para pedirle favores. Mi abuelo contaba que a veces ese brujo se transformaba en un burro, es decir, que era un nahual, y su forma de rebuznar era bastante extraña. La abuela cuenta que ese hombre hacía cosas por demás extrañas, hasta que un día los campesinos lo mataron y aventaron su cuerpo a un río. Te repito, esto lo vivió mi abuela cuando era una niña, y actualmente tiene 74 años. Sinceramente nadie de mis primos le creyó, pero yo sí me quedé un poco asustado. Esa misma noche yo dormí cerca de la ventana que está al lado de la entrada de la casa de mis abuelos, pero no podía conciliar el sueño. Tenía una sensación rara, como si alguien me observara. Prendía y apagaba mi celular hasta que decidí asomarme por la ventana, y al abrir las cortinas vi un burro enfrente de la casa de mis abuelos. No se movía. Sinceramente sí me dio mucho miedo. Cerré rápidamente la ventana, recordando la historia de mi abuela. Me tapé y recuerdo que esa noche me costó mucho trabajo dormir. Al amanecer no le dije a nadie lo que había visto, pero vaya que me veía raro. Al anochecer del segundo día le dije a mi prima si podía cambiar de lugar con ella, y me dormí en una cama que estaba un poco lejos de la ventana, pero igual no podía dormir. Seguía teniendo ese sentimiento extraño hasta que me paré y abrí la ventana nuevamente, como arrastrado por algo. Me asomé y vi exactamente al mismo burro, pero ahora estaba extraño, con una sonrisa como si se burlara de mí. Le dije a mi prima que se despertara y ella se paró también. Se asomó y lo vio. Se aterró, no lo podía creer. Cerré la ventana y nos fuimos corriendo con mi abuela y con mi familia. Al regresar, no había nada afuera de la casa. Mis primos pensaron que era una especie de broma, o que tal vez estábamos muy influenciados por la historia que nos contó la abuela, pero no fue así. Ambos lo vimos. Mi abuela, tiempo después, nos contó que ella llevaba años viendo al burro, y que de igual forma le sonreía, como si se burlara de ella, pero lo que la abuela hacía era ponerse a rezar, y es que cuando hace eso, asegura que el burro cambia su rostro, como si se enojara. A día de hoy, creo que es el espíritu de aquel chamán o aquel brujo al cual lo ultimaron los pobladores y que simplemente se aparece ahí. Pero por otro lado, puede que se trate de algo más siniestro. Es algo que no me quiero explicar. Maya Morales nos cuenta su experiencia en vísperas de Navidad. Es la primera vez que cuento esto a alguien de esta forma tan detallada. Esta experiencia la viví con mis padres y hermano cuando yo era muy pequeña. Esto lo he comentado entre compañeros de escuela, pero pocos me creen o simplemente consideran que les estoy mintiendo. Pero si debo contárselo a alguien, creo que debe ser contigo, Stan. Y bueno, esta es mi anécdota. Actualmente tengo 26 años y esta vivencia cada diciembre la recuerdo y la recuerdo con mucho temor. Y no porque sea cobarde por ver algo así, sino por la sensación que me provoca. Pasó en el año 2007. Yo tenía 10 años y mi hermano 16. Para mis papás siempre ha sido muy especial la Navidad, y muy aparte de la comida y Santa Claus y los regalos, en la casa también recibimos al Niño Dios. Todo pasó cuando faltaban 4 días para Navidad, y a mi hermano y a mí nos explicaron que ese año no tendríamos regalos porque a mi papá no le estaba yendo nada bien en el trabajo. Mi mamá nos llevó a comprar unas chamarras
para cada quien. En ese momento las cosas extrañas comenzaron a suceder. Y es que cuando regresamos, mi papá le preguntó a mamá que por qué razón había dinero en la mesa. Y mi mamá dijo que no era de ella, que todo su ahorro lo acababa de gastar en nosotros y nuestras chamarras. Entonces, aún desconcertados, porque no sabían qué onda con ese dinero, nos fuimos a comprar cosas para la comida, o más bien para la cena navideña. A su vez, mi papá, algo alegre, dijo que tal vez llegaría Santa Claus a nuestra casa y que eligiéramos un pino que no fuera muy caro, y así lo hicimos. Encontramos un pino mediano bastante bonito. Aún así, y a mi edad, yo me preguntaba de dónde había salido ese dinero, pero al llegar a casa, tal vez encontré la respuesta. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a la casa, la figura de yeso del niño Dios estaba totalmente rota, pero en serio, exageradamente rota, hecha pedazos, no solo como si se hubiese caído del altar, sino como si alguien lo hubiera despedazado por toda la cocina, sala y comedor, pero con mucha rabia. Lo peor estaba por pasar. Días más tardes, y faltando solo un día para Nochebuena, mi hermano y yo nos alocamos y quisimos decorar el árbol con una serie de luces que nos había regalado recientemente nuestra vecina, doña Mimi, una señora bastante alegre y amable con nosotros. Y mi mamá nos regañó porque en lo que desenredamos y le acomodamos los focos al árbol para que prendiera, nos dieron las 11 de la noche y mi papá ya estaba dormido y podía despertarse con nuestros ruidos. Mi mamá nos regañaba ya que mi papá tiene el sueño delicado y si se despierta tarda en volver a dormir. Mi mamá nos estaba regañando cuando de pronto tocaron a la puerta. Casualmente, siempre que nos regañaba, la vecina doña Mimi nos iba a salvar, y esta vez, creyendo que era ella, corrimos a abrir la puerta. Grave error, ya que no era la vecina. En la puerta estaba lo que aparentaba ser una mujer anciana. Venía toda tapada con un chal o jorongo. Sin ser prejuiciosa, ella tenía toda la pinta de parecer una bruja. Y eso creímos que era. Mi hermano y yo empezamos a gritar como locos, ya que, repito, la apariencia de la mujer era bastante tétrica e intimidante. Mi papá, al escucharnos, salió del cuarto con su pistola y mi mamá ya estaba hablando con esta mujer, mientras que nosotros, de la euforia, pasamos a estar totalmente intimidados. El momento era irreal y francamente extraño. Mi mamá trataba de calmarnos y gritaba que nos relajáramos. Vi a mamá y ella también estaba alterada. La mujer parecía sacada de una película de terror. Definitivamente no era alguien normal. Aquella mujer rara le pedía a mi mamá con una voz ronca y casi con reverberación que por favor le pusiera una silla detrás de la puerta y la dejáramos dormir ahí, es decir, en la parte de afuera, y prometió que no nos haría nada. Ella dijo, así tal cual como te lo digo, que de lo contrario, y si no queríamos, se tenía que llevar mi alma. En ese momento yo me desmayé. Mi mamá vio que yo estaba ahí en el suelo, desvanecida, y mi hermano me traía en los brazos. Él inocentemente dijo que ella me había muerto. Mi mamá corrió a verme, y entonces mi papá le dijo a aquella mujer que esa no era su casa y que no podía dejarla pasar. Le ofreció una caja de galletas y 1 litro de leche que estaban muy a la mano y le pidió que se fuera. Él para nada bajó la mirada, ya que traía su arma cargada, y mi papá vio que cuando esta cosa sacó de su ropa sus manos para tomar las cosas, eran las de un esqueleto. Mi papá la tenía de frente y le preguntó qué era, y esta mujer simplemente retrocedió. Mi papá, sin voltear, se hizo para atrás y cerró la puerta en cuestión de segundos. Ya con arma en mano volvió a abrir, pero ya no había nadie. Él se asomó entre los autos para buscarla, pero había desaparecido. En eso reaccioné y no podía creer lo que habíamos visto. Lo curioso es que para el mes siguiente, mi papá recibió una gran cantidad de dinero. Tiempo después, en una jornada de trabajo, mi padre junto con sus compañeros estaban platicando historias de terror, y mi papá comenzó a oír una de un señor que comienza a relatar una historia muy parecida a la nuestra.
Una anécdota donde hablaba de una mujer de aspecto calavérico, pero con forma de anciana, que fue a buscarlo a su casa. Y este compañero de mi padre señalaba que efectivamente era la muerte, que fue a visitarlo a su casa. El compañero de mi padre también asegura que en su hogar, días antes de la aparición de esa mujer, se rompió una estatuilla de un santo que él tenía en su altar. Ese señor dijo que si no dejas quedar a la señora, te echa una maldición, o acaba con alguien de tu familia, o provoca esos accidentes con el gas, o con cualquier accidente que ponga en riesgo a alguien de la casa. En cambio, le das algo o tratas de ser amable con ella, te lo recompensará y recordará tu acción el día que le toque llevarte. La versión de este señor concuerda completamente con lo que pasó con nosotros. Mi papá le dio algo a la señora y ésta pareció ofrecerle algo a él de vuelta. Para mí es algo más que turbio el hecho de saber que eso fue algo completamente real y que todos en la familia vivimos, y que ahora que yo estoy grande y que vivo en esta misma casa con mi bebé de 1 año, me aterra pensar que vaya a vivir algo parecido en estos momentos. Pero todo está tranquilo, gracias a Dios. Esta es una experiencia por demás rara que hasta la fecha no entiendo por qué nos pasó a nosotros. No sé si esa mujer extraña puso el dinero en nuestra mesa ese año, o bien, y por otro lado, también le hizo eso a la figura de nuestro niño Dios. Solo sé que cosas raras pasan en estos días y siempre hay que estar atentos a cualquier tipo de cosas que se nos presenten. Te mando un saludo, Stan, y te deseo feliz Navidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas anécdotas pasadas en épocas decembrinas o en Navidad. Dime, ¿tú tienes alguna vivencia similar a las ya escuchadas? Me gustaría hacer una parte 2 de este video. Es así que no lo dudes y manda tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sígueme en Instagram para estar en contacto y suscríbete a Repulsive, ya que de él son las bandas sonoras que han ambientado el video del día de hoy. El link a su canal estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.